Ya, continuando entonces, vamos a hacer el ejercicio número 3 que dice dibujar un compensador de voltaje y deducir el compensador de corriente. Bien, esto es bastante importante porque he visto más teóricos entrar de este tipo en algunas pruebas. Y como pueden verificar acá, esto es un compensador de voltaje. ¿Qué nos compensa de voltaje? Tenemos que eliminar justamente este voltaje, que sea un voltaje de entrada que estaría desfasando al voltaje que estaríamos, en este caso, de la señal que estaría entrando. Entonces, ¿cómo se hace este compensador de voltaje? Lo único que se hace es simplemente colocar este tipo de elementos. Miren, lo pueden colocar esto en la entrada inversora o en la entrada no inversora. ¿Ya? Entonces, la señal, ¿cómo va a entrar? Ustedes pueden poner, digamos, acá una señal cualquiera, digamos, un valor B entrada y ya está, ¿no? Pero allá está compensado aquí el voltaje, entonces no pasa nada, no afecta en nada más que eso, ¿ya? ¿Para qué se pone esta resistencia de 10 megaohmios? Ustedes ya saben, ¿no? Cuando queremos usar una fuente de voltaje, entonces esta 10 megaohmios va a evitar que entre una corriente por este lado, afectando así a otra señal que esté entrando y cambiando su valor, ¿no? Entonces, todo en eso muy en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué se ponen algunas cosas y cómo trabaja esto? Entonces, si les pide dibujar, en este caso, un compensador de voltaje, este sería un compensador de voltaje, ¿ya? ¿Ya? Es el voltaje para la entrada. Y vamos a ver el compensador de corriente. El compensador de corriente se basa en lo siguiente, lo que les estaba comentando, ¿no? Para el compensador de corriente lo que tenemos que hacer es que esta resistencia equivalente de acá tiene que ser igual a esta resistencia equivalente para acá. Ahora, ¿esto por qué? Porque si se dan de cuenta hay corrientes de polarización que afectan al circuito, ¿ya? Pueden ver aquí hay dos fuentes de corriente, ¿no? Estas dos fuentes de corriente van a ser afectadas por las resistencias de afuera. Entonces, en ese caso, eso van a generar un voltaje adicional a lo que sería a la salida, y por eso también estaría afectando el compensador estaría afectando a la salida y dándonos un valor más, digamos, más variado, digamos. Ya no va a ser, digamos, de 1 milivoltio, sino 8 milivoltios a la salida, adicional a lo que tendríamos a la entrada, digamos, ¿no? Entonces, tomen eso muy en cuenta. Ahora, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a deducir a qué es igual un compensador de corriente. El compensador de voltaje, si se dan cuenta, solamente es la suma del voltaje de salida de entrada con ese voltaje adicional, nada más. Pero el compensador de corriente es un poquito más diferente, ¿ya? Y vamos a ver cómo se deduce esto. Entonces yo voy a agarrar este circuito equivalente, que voy a poner acá, y vamos a deducir y hallar cómo se determina esto. Ahora, miren, esto es como les dicen, se dicen circuitos amplificadores operacionales prácticos, porque estaríamos en este caso hallando en el caso real, no ideal, ¿ya? Por eso a este inicio es muy importante saber estas características de offset de todos los demás circuitos, ¿no? De todos los demás casos se podría decir, ¿no? De voltaje, corriente. A ver, comenzaremos. Entonces, miren, yo voy a usar este circuito, que normalmente esto es para un amplificador inversor y no inversor, porque tú no sabes por dónde vas a meter la señal. Entonces, este es un compensador para un amplificador inversor y no inversor. Bueno, para que sea un buen compensador, lo que faltaría sería una resistencia aquí más, ¿no? Eso sería para el caso de, como han visto en el anterior ejercicio que hemos hecho, esta sería una resistencia, digamos, Rx, y esta sería una resistencia Ry, ¿no? Y la señal estaría entrando en este caso por aquí, y para este caso estaría entrando por aquí, digamos, vamos a poner una señal, ¿no? Voltaje de entrada o voltaje de entrada. Entonces, dependiendo de dónde estás metiendo la señal, va a ser un compensador, un amplificador inversor o no inversor, ¿verdad? Entonces, solamente eso, ¿no? Pero en este caso no le hemos puesto la resistencia, pero ya saben, le van a poner la resistencia dependiendo de qué les pidan, ¿no? Si es un amplificador inversor o no inversor. Pero por ahora este es el estándar, ¿ya? No, pues claro, me estoy equivocando aquí. Este sería como mi resistencia Rx, ¿no? Y este sería como mi resistencia Ry, y la señal va a entrar por acá, ¿no? La señal, el voltaje de entrada, dependiendo, y el voltaje aquí de entrada, dependiendo de si es amplificador inversor o no inversor. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa? Si es que aquí, supónganse, es bien sencillito entender esta parte. ¿Qué tal si aquí hay una resistencia R1? R1 y aquí hay una resistencia R2. ¿Por dónde va a pasar más corriente? Si hacemos pasar corriente, va a pasar por la resistencia mayor y por la otra menor, ¿no? Entonces,
va a haber una diferencia en este caso de corrientes y esa corriente misma que se va a diferenciar según si no son igual las resistencias R1 y R2, va a afectar en la salida, ¿no? Porque esa es como una corriente adicional que se va a multiplicar por la resistencia de salida y al multiplicarse por la resistencia de salida, entonces va a generar un voltaje adicional, si dan de cuenta. Por eso se dice compensador de corriente, porque nosotros tenemos que compensar esa corriente de alguna manera. Y ahora vamos a ver eso o cuál debería ser la condición para que se compense esa corriente y no afecte en la salida. ¿Ya? Entonces, a ver, en la entrada lo que vamos a tener, voy a poner aquí, va a ser mi resistencia RA. Mi resistencia RA. Y por acá voy a poner mi tierra, ¿no? Y luego aquí abajo voy a poner mi resistencia R1. Y ya acá la realimentación, ¿no? De este punto. Epa. Hasta la salida, ¿no? Bueno, aquí lo pongo mejor la resistencia. Ya está. Y esto lo borraré. Mi resistencia RF. Ya, entonces, aquí está mi voltaje de salida, ¿no? Hacia la resistencia RR. Bueno, la resistencia RR no lo voy a colocar, no afectaría mucho. Bien, ya tenemos ese circuito, entonces vamos a hacer el análisis, ¿no? Por si acaso, cuando, bueno, van a ver los ejercicios, el equivalente, no se toma en cuenta estas resistencias, van a ver, ok, entonces ya tenemos esto, lo que procedo a hacer ahora es el equivalente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es eliminar algunas cosas que no voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, como estoy analizando las corrientes nada más, entonces voy a eliminar esto porque ese es voltaje de offset y voy a decir que voltaje de offset es igual a 0. O sea, voltaje de offset es igual a 0 voltios. Entonces, eso no me estaría afectando. Y si dibujo el circuito equivalente, ¿cómo me va a quedar? Lo primero que va a quedar es que la resistencia RA y R1 van a estar en paralelo con la resistencia RM. O sea, vamos a tener esto. Voy a tener que las resistencias, a ver un momento, RA prima, voy a ponerlo, va a ser igual a RA en paralelo con 2 veces RCM. Que esta resistencia se llama la resistencia de modo común, en este caso que tenemos acá el valor. Aquí están, miran, 2 megaohmios, 1 megaohmio o 100 kilos, en este caso dependiendo, ¿no? Como es en el 741 tenemos un valor que es 2 megaohmios. Pero cuando ponemos en paralelo, ustedes saben que siempre se refleja la resistencia de menor impedancia. En este caso, o RA se va a reflejar, y el otro va a ser R1, que va a ser R1 en paralelo con 2 veces la resistencia de entrada, que va a ser ese valor. ¿Ya? Ahora, miren, esto yo lo voy a dejar como RA y R1 nomás, porque como les dije, siempre se refleja la resistencia menor. Entonces yo voy a dejarlo con la resistencia menor, que sería o RA o R1, entonces es equivalente. Y si eso eliminamos, entonces voy a tener la siguiente ecuación. Bueno, no la siguiente ecuación, sino es el siguiente circuito. Y lo voy a hacer de esta manera. Epa. Ya, a ver, aquí va una línea verde. Ya. Entonces estaríamos diciendo lo siguiente. Miren, como este punto es tierra, si se dan de cuenta, este punto es tierra. Eso lo voy a simplificar acá y lo voy a poner acá la tierra. ¿Ya? Entonces voy a poner acá mi fuente de corriente, lo voy a ordenar en función a la fuente de corriente, que va a estar en una fuente de corriente que está bajando, ¿no? Una fuente de corriente que está bajando, que es la corriente de base. Y aquí es menos, ¿no? Dice, y aquí hay otra fuente, la misma fuente de corriente, en este caso, que esto es en este caso más, dice, ¿no? Hacia abajo. Corriente de base. ¿Ya? No, a ver, según el circuito, aquí están, las dos están en la tierra, ¿no? Entonces, este está igual invertido. Hacia tierra estaría yendo. Epa. Ahora sí, ¿no?
Ya. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a... miren, ya está la fuente de corriente. Aquí igual lo voy a poner un momentito. Ahora sí vamos a ponerlo bien. Ya. Y luego de la fuente de corriente, ¿qué va a venir? La resistencia R1. Pero esa R1 lo voy a dejar después, todavía no. Lo que voy a poner son las resistencias equivalentes acá. O sea, voy a tener aquí la resistencia R, en este caso, como se ha hecho con RA, RA' sería, lo voy a dejar como RA nomás, ya les he explicado, bueno, ya, por ahora nomás RA', para que se entienda bien. Y este sería el paralelo con R1 igual de RSM, que va a ser R1'. ¿Ya? Y luego de eso, miren, todo esto que yo voy a hacer con esto, la resistencia R0 normalmente es muy bajita. Como pueden ver acá, la resistencia R0 ¿de cuánto es? Aquí está, miren, 75 ohms. Es muy bajita, entonces yo no lo voy a tomar en cuenta esa resistencia en comparación al voltaje que me estaría quedando. Este que es G de veces el voltaje de entrada, donde G, ¿cuánto equivale? Igual tiene un valor muy alto. A ver, aquí está, ¿no? G es igual 1 por 10 a la 5, ¿ves? Y a comparación de los 75 no hace nada, ¿no? Entonces es como si le absorbiera. Entonces lo que yo hago simplemente es eliminar este, igual voy a eliminar este R0 porque es muy bajito. Lo voy a eliminar. Y me estaría quedando solamente este circuito de acá. Miren, ese es el nodo. Ese nodo está aquí. Este nodo mismo está aquí. ¿Ya? Lo vamos a llamar, digamos, X. ¿Ya? Y X igual, este es X. Entonces, de X hasta tierra, como pueden ver, tenemos, esta, lo voy a poner acá, ¿ya? Tengo desde acá la resistencia RF. Y como le estoy eliminando R0, voy a tener simplemente... Voy a tener esta fuente de corriente, ¿no? Que va a ser, en este caso, más a menos, ¿no? Y basta, esto va a ir a tierra. Listo. Esto va a ser GdB, ¿no? Y además, de paso de acá, es el voltaje de salida. Entonces yo puedo decir que, o sea, sin esa resistencia R0, que es la resistencia de salida, yo puedo decir lo siguiente. Esto por ecuaciones, yo puedo decir que el voltaje de salida aquí va a ser igual a la ganancia por el voltaje de D, ¿no? Ya tendríamos eso. Pero por ahora, lo que quería que vean era esto. Como este es X, entonces... Yo que veo acá, esta es una bueno, esto lo puedo convertir en algo, ¿no ve? Todo esto lo puedo convertir en otro circuito. A ver, es una fuente de corriente, lo puedo convertir en una fuente de, perdón, una fuente de tensión en una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser equivalente, a ver, me da espacio más bien, ¿a qué? Lo pondré aquí. Y lo vamos a hacer de color verde. Entonces todo esto va a ser igual a, voy a poner acá el valor de X y vamos a tener en este caso una resistencia que va a ser, esta resistencia es RF, ¿no? Entonces esto va a seguir siendo RF y aquí voy a tener mi fuente de corriente, ¿no? Que va a ser igual a G de voltaje D respecto a RF, ¿no? Ya he hecho la conversión nomás. Ya estas conversiones te sirven bastante para resolver este tipo de ejercicios. Si me hago entender esa parte, ¿no? Entonces, lo que va a pasar acá, voy a hacer esta conversión por si acaso, esta equivalencia que estoy viendo acá. Y simplemente voy a tener acá, voy a poner en azul, una resistencia acá, RF, y con su fuente de corriente. Que va a ser G sub B, dividido entre la resistencia RF, ¿verdad? Y ya está. ¿Y dónde queda esta resistencia RI? Esta de acá. Esta resistencia RI estaría quedando acá afuera. Me conviene más dejarlo afuera para que no me haga mucho problema. ¿Ya? Donde RI, por el voltaje que cae en RI, el voltaje B sub D es el que cae en RI. ¿Ya? Como pueden ver aquí esto es positivo y esto es negativo. Hasta aquí ya se reduce el circuito bastante, ¿no? Ahora lo único que voy a hacer es la reducción de suma de fuentes de corriente. Me voy a sumar esta fuente de corriente de acá con esta fuente de corriente de acá y voy a reducir las resistencias, ¿no? Y de la misma manera voy a hacer bueno, aquí vamos a realizar conversión de fuente de corriente en este caso. Fuente en este caso de corriente fuente de voltaje. ¿Ya?
Entonces, a ver, veamos qué pasa. Primero voy a hacer la suma de corrientes y fuentes de corriente, perdón. Y vamos a ver qué tal. Epa. Ya, ahí está mi circuito. Voy a poner acá tierra igual. Y si sumamos las fuentes de corriente, voy a tener una única fuente de corriente que vamos a tener. En este caso, voy a suponer que la fuente de esta corriente es mayor. Entonces vamos a suponer esa fuente, ese símbolo. Ah, no, la otra tendría que ser la mayor. No, al revés sería, ¿no? Al revés. Vamos a tener al revés porque... ya, lo voy a dejar el símbolo por ahora. Así más lo dejaré, ¿ya? Vamos a tener que la fuente de corriente va a ser igual a qué. Va a ser igual a la corriente de I de B menos, en este caso, ganancia de B sub D respecto a DRF. Ya, entonces con esto ya estaríamos diciendo hacia dónde estaría yendo. O sea, estaría diciendo que estaría yendo en ese sentido, ¿no? No, ya no voy a dejar eso. Por ahora, vamos a tener luego de esto que la resistencia RF. Pero yo lo voy a convertir a todo esto, lo voy a convertir en una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener simplemente que va a ser la... ¿Cómo sería? La resistencia en RA prima paralelo con lo que sería la resistencia RF, ¿verdad? Y aquí estaría su equivalente. Aquí voy a poner la resistencia RA en paralelo con la resistencia RF. ¿Ven? Lo mismo, de la misma manera voy a hacer acá abajo, se va a volver una fuente de tensión. Entonces aquí voy a tener que esto va a ser I de base por la resistencia R1 prima. Y aquí voy a tener simplemente que esto va a ser R1 prima. Y aquí voy a seguir, me va a seguir quedando la resistencia RI. ¿No? Ya lo hemos reducido. Entonces esto tiene un voltaje V sub D. Y aquí es el positivo, ¿no? Ya, en este caso este debe ser positivo y este sería el negativo, ¿no? Bien, entonces continuando con esto, ahora sí ya tengo este circuito, entonces ¿qué puedo hacer para hallar voltaje V sub D? Entonces hallamos la corriente de, en este caso que estaría pasando, hallamos, voy a poner directamente V sub D. Entonces al hallar V sub D, ¿qué me estaría quedando? Primero, lo que voy a hacer es la corriente. Como estaba diciendo, es positivo acá, entonces ¿cómo polariza la corriente de positivo a negativo? ¿No ve? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? De esta manera me va a polarizar positivamente la corriente. Voy a poner una I sub T. Ahora, esa I sub T, primero voy a hacer por mallas, podemos trabajar. Y por mallas trabajando voy a decir que en este caso el voltaje de salida va a ser negativo este. Y este va a ser positivo, entonces voy a decir la corriente de base menos el gate por el voltaje de, la ganancia por el voltaje B, gain, esto multiplicado por la resistencia RA, ya lo voy a dejar RA nomás, ya les dije que es lo mismo, por RF que RA prima, ¿no? Y esto menos el voltaje que tendremos ahí, que es I de base por R1, voy a dejar igual ahí R1 porque R1 prima es lo mismo que R1, esto va a ser igual a qué, a la corriente I total multiplicado por las resistencias, ¿no? Que sería en este caso RI más R, en este caso 1 más RF paralelo con RA. Ya está, y ya tenemos entonces I total, aquí va a ser igual. Y total va a ser igual a esto. Si lo restamos, voy a factorizar la corriente de base en este caso. Y voy a tener que va a ser RA en paralelo con RF menos R1. Esto sería eso, ¿no? Menos la ganancia de voltaje
D, RF, y esto multiplicado por la resistencia RA en paralelo con la resistencia RF. Y todo esto va a estar dividido entre la resistencia total, ¿no?, del circuito. Se va a hacer R sub I más R1 más RF paralelo con RA. Y ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar el voltaje V sub D, ¿no ve? Donde yo digo, entonces, ¿dónde voy a poner? Donde yo tengo una ecuación, ¿no?, que es esta, que me dice que el voltaje V sub D aquí va a ser igual a la resistencia RI por el voltaje, perdón, por la corriente total. No, entonces va a ser por la corriente total. Ya tengo la corriente total, entonces de ahí voy a despejar V sub D. Entonces, voy a tener que V sub D había sido igual a eso, ¿no? Y total por R sub I, o sea, todo esto lo voy a copiar de nuevo. Todo eso multiplicado simplemente por RI, ¿verdad? O sea, vamos a tener esto multiplicado por RI. Y ya está. Donde yo quiero hallar V sub D. Y como pueden ver, V sub D está doble vez. Solo tengo que despejar, ¿no? Miren, aquí está V sub D. Y esto es V sub D. O sea, el voltaje diferencial de las dos entradas, tanto la positiva como la negativa, ¿no? A eso se refiere V sub D. Entonces, a ver, vamos hallando. Yo voy a despejar. En este caso, como este no tiene nada de V sub D, yo lo voy a renombrar, ya chicos, esta partecita. O sea, todo esto de acá, esto que estoy poniendo en paréntesis, que sea un valor, digamos, P. Lo voy a poner a P, pero solamente para que me sea más fácil hacer el procedimiento. Ya. Entonces voy a decir que P sub D multiplicado por P va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la corriente de base. Bueno, esto lo voy a dividir entre RI más, ya, para que sea más fácil. Entre RI, ya. La corriente de base multiplicado por, en este caso, bueno, lo traeré el BD de una vez al otro extremo para hacer una rápida resolución. Esto va a estar menos, ¿no? Menos lo que sería la ganancia por el voltaje V sub D dividido entre RF y multiplicado por RF en paralelo con RA. Esto va a ser igual a directamente la corriente de base por RA en paralelo con RF menos R1, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, yo que puedo hacer acá, despejar V sub D, ¿no? Entonces V sub D directamente ¿qué va a ser igual? V sub D va a ser igual a la corriente de base multiplicado por R de base. No, perdón, este era RA, ¿no? RA por RF. RA paralelo con RF menos R1. Y todo esto dividido entre lo que estaría factorizado, que sería P dividido entre R sub I menos G sobre RF por RF en paralelo con RA. Ya lo tenemos, ¿no? Ya tengo un voltaje V sub D. Pero yo que quiero hallar el voltaje de salida, ¿no? Entonces acá me pondré una línea y ya. Entonces el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? El voltaje de salida es V sub D multiplicado por G. O sea, aquí lo pondré. Y eso sería, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta ecuación, yo lo voy a resolver fácilmente. Donde voy a tener lo siguiente, ¿no? Que el voltaje de salida va a ser igual a que esa G lo voy a factorizar primero la G de aquí abajo. Entonces se va a eliminar con esa G y me va a quedar lo siguiente.
quedar la corriente de base multiplicado por R de A en paralelo con RF menos R1 va a estar dividido entre ¿qué? Esa G, como te digo, lo voy a factorizar y simplemente va a quedar, aquí voy a poner G y el factorizador voy a poner aquí abajo, entre paréntesis, me va a quedar ¿qué? Voy a tener P dividido entre G por RI más G, en este caso, sobre RF por RF en paralelo con RA. ¿Verdad? Eso, bueno, ya no sería G, ¿verdad? Estoy equivocado. Esta G ya está por debajo. Y ya está, ¿no? Correctamente ya está. Donde voy a eliminar el valor de G. Y si eliminamos el valor de G, chao G, me estaría quedando simplemente el voltaje de salida. Y donde si reemplazo también el valor de G, como es G un valor muy grande, ¿qué va a pasar? En este caso todo esto es dividido entre PG, esto me va a dar aproximadamente 0, ¿no? Aproximadamente 0, porque es muy grande el valor de G. Y vamos a ver qué me estaría quedando. Negro, ya. Entonces ya voy a tener el valor del voltaje de salida, que va a ser igual a ¿qué? El voltaje de salida va a ser igual a I de base por R de A en paralelo con R de F menos 1, y esto dividido entre, en este caso, como les digo, G va a ser un valor muy grande, va a ser 0, va a ser 1 sobre RF en paralelo de RF en paralelo con lo que sería R de A. Donde esto que aquí es igual, a ver, alguien ya se dio de cuenta, pero ya tenemos ahí un valor de igualdad. ¿Y qué estaría quedándome? A ver, voy a seguir haciendo 1 de B por R de A en paralelo con R de F menos 1. Y aquí abajo, ¿qué va a quedar? Este 1 sobre R de F, si lo resolvemos, voy a tener lo siguiente, ¿no? 1 de RF en paralelo, ese paralelo va a quedar R de F por R de A sobre R de A más R de F. Y esto al final, ¿qué me estaría quedando? Miren, ya está saliendo entonces algo que voy a revisar y se van a dar de cuenta ustedes igual de cómo se va a hacer el compensador para el modo diferencial, inversor y no inversor. Entonces, chao RDF y me va a quedar simplemente RDA dividido entre eso, ¿no? Y voy a hacer en ese caso la relación y voy a tener lo siguiente, ¿no? RD esto dividido entre ¿qué? Entre RD A. RDA. Y todo esto multiplicado por I de base, multiplicado por RDA en paralelo con RDF. Algo me estoy olvidando acá. Ah, no había sido RD. Este es R1, no me estoy equivocando. Ya, ahora sí. Esto va a ser igual menos R1, ¿no? Menos R1 y aquí igual menos R1. Y listo. Miren, aquí quiero que miren esta ecuación final, que es la más importante, que me dice lo siguiente, que me dice que el voltaje de salida, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual si dividimos esa R de A. Miren, voy a simplificar esto con esto. Y... bueno, aquí también se ha simplificado, ya no le he puesto esos datos. Me va a quedar simplemente 1 más R de A respecto a R de F. Y esto multiplicado por, es lo más importante, la corriente de polarización, ya que va a ser sobre R de A en paralelo con R de F menos R1. Entonces, a ver, ¿dónde está? Ya. Si se dan de cuenta, no, pero rojo lo haré. Esta parte de acá, ¿qué es? Es la ganancia de quién? Esa es la ganancia de voltaje, pero ¿de quién? De un amplificador no inversor, ¿ya? De un amplificador no inversor. Entonces todo esto es para un no inversor por si acaso. ¿Ya?
Y todo esto de acá, esta partecita lo voy a poner de otro color. Y lo voy a poner entre llaves. Esto es, en este caso, la ganancia de polarización de corriente. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, algo importante, ¿no? Si yo quiero que esa ganancia de polarización de corriente se elimine, para que se elimine esa ganancia, ¿qué tendría que decir? Para que se elimine esta ganancia, o sea, para que esta ganancia, yo le voy a poner ganancia de polarización, la ganancia de su P, sea aproximadamente cero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la resistencia de A en paralelo con la resistencia RF tiene que ser igual a la resistencia R1, ¿no? Entonces, si son iguales, esto va a ser 0, ¿no? De 100. Digo, bueno, en sí la ganancia de polarización se va a hacer 0. O sea, estaría pasando este caso, ¿no? Y si se hace 0, recién voy a tener mi ganancia original, ¿no? Entonces, aquí hemos deducido, ¿qué hemos deducido? Hemos deducido cómo hacer un compensador de corriente. Estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Y esos dos valores cuáles son? Si se da de cuenta, como se ha hecho por resistencia de Thevenin, ¿qué va a pasar? Por resistencia de Thevenin voy a tener que voy a poner resistencia equivalente en el lado negativo, que sería igual, bien fácil, ¿no? Va a ser la resistencia RF en paralelo con la resistencia RA. Y la resistencia equivalente en el lado positivo, aquí va a ser igual, simplemente a la resistencia R1. Entonces, si estas dos resistencias son iguales, ¿qué va a pasar? La corriente de polarización, que en este caso estaría afectando, ya no va a dejar de afectar, o sea, vamos a tener la amplificación pura de lo que es solamente un amplificador no inversor, ¿ya? Entonces, eso es la deducción, chicos, y si alguna vez les dicen que tienen una corriente de polarización y les pide hallar cuál sería la ganancia original, simplemente me van a decir que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia del voltaje, en este caso del amplificador que estarían usando, multiplicado por la ganancia de voltaje de polarización, si es que les da el valor de la corriente de polarización, y es multiplicado por la resistencia, bueno, equivalente de la entrada y de la salida, ¿ya? Y gracias a este método que te dice que la resistencia de entrada es igual a esto, recién se hace el diseño que hemos hecho en el anterior ejercicio, que era para determinar un amplificador en diferencia, ¿no? Ya, entonces, si tienen dudas de este ejercicio, díganmelo ahora, pero con esto ya habremos terminado y ya habremos deducido a qué es igual la ganancia de polarización. Bueno, aquí lo pondré para terminar. La ganancia de voltaje de polarización de corrientes, nada más ya de corrientes, es igual a la corriente de polarización dividido entre R de A, R de F, menos R1, ¿no? Y ya está. ¿Alguna consulta? Con esto ya habríamos terminado, entonces, este ejercicio. Bueno, antes de terminar, esta parte me parece bastante importante. Para compensar las corrientes, en este caso, si no quieres, si quieres, bueno, estos van a ser tus valores de amplificación, ¿no? Y esto más. Para compensar las corrientes, en este caso, lo que podemos hacer, en este caso, esta R1 se compensaría como una resistencia, en este caso, RY. Y si es que queremos compensar por acá la corriente, vamos a tener que poner una resistencia adicional, ¿no? Que va a ser Rx, ¿no? Y se hace el procedimiento de diseño del anterior caso, ¿ya? Si es que por acá entra la señal, entonces aquí vamos a tener una resistencia de entrada, digamos, aquí va a ser, digamos, un R1, o perdón, un R2, porque voltaje de entrada, digamos. Entonces, esta sería mi resistencia de compensación, ¿ya? Esta igual sería mi resistencia de compensación. Así que esas cositas tomen en cuenta. Muy bien, a ver, continuaremos así con el siguiente. Bueno, con esto hemos terminado, pero este ejercicio de compensadores de voltaje y corriente.